esta tarde estamos con el arquitecto Marcelo Satulowski, que es un consultor en temas de desarrollo urbano y hábitat, un especialista en materia de urbanismo, y precisamente el tema que tenemos pensado desarrollar hoy es ese, el urbanismo. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué tal, Alicia? Gracias por la invitación. Siempre es un gusto charlar con ustedes. Bueno, así como existe una obra cumbre que se llama El amor en los tiempos de cólera, yo te diría qué pasa con el urbanismo y la planificación de las ciudades en los tiempos de crisis. Uy, eh, qué lindo planteo. ¿Cuáles son los tiempos de crisis? O, o Digo, quizá, o quizá, o quizá crisis, no, empecemos. ¿sabés a dónde me fue la cabeza? Me fue por esta idea china, esta idea oriental de crisis como cambio, como Ajá, momento de cambio. Y las ciudades, naturalmente, desde el día uno, desde el día cero, desde que nacen, las ciudades son el escenario del cambio. Con lo cual, continuamente, justamente están transformándose, están vivas. ujú. La Y ese es ciudad un somos fenómeno, nosotros, y ese dirías que es un fenómeno que se da mundialmente, o hay ciudades más absolutamente. estáticas que otras. Obviamente, cada una tiene sus momentos y a nivel histórico tenemos momentos de aceleración de los cambios y de cambios que por ahí son más conflictivos y otros que son como más planificados y dirigidos hacia objetivos específicos. Obviamente también no le vamos a esquivar al fondo de la pregunta, más allá de esto, de entendernos ciudad como escenario del cambio. Justamente estamos en lo que se conoce como la era de las ciudades, la hiperpoblación y la urbanización acelerada de tremenda cantidad de gente, y en un tiempo de un cambio acelerado, exponencial, que nos pone a las puertas de realmente un cambio civilizatorio global como nunca se vio en la historia. Claro, en ese Este, punto pareciera que las predicciones que se daban ya años atrás de que las grandes ciudades iban a concentrar una población difícil de manejar, y todas las previsiones que había al respecto se van cumpliendo. Las megaciudades son las que se han extendido más, ¿no es cierto? Sí, y cada vez más tenemos estas grandes ciudades, pero también yo nos invito, y como provinciano, como personaje del interior viviendo en Buenos Aires, nos invito también a pensarlos a pensar en términos de territorio, en términos federales, eh, y entender también que más allá de lo que pasa en las grandes áreas metropolitanas, particularmente en el caso argentino, en el caso de Buenos Aires, lo que puede ser Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, etcétera, Claro. eh, ¿qué sucede con todas nuestras ciudades intermedias, nuestras capitales provinciales, incluso muchas de estas ciudades que no son capitales, Ajá. pero que desde escalas intermedias van entrando en el fenómeno de la conurbación, ¿sí? De estas realidades eh, metropolitanas por ahí pequeñas en comparación, pero que comparten muchas de sus problemáticas con la de las grandes ciudades. Ujú. Digo, desde mi propia ciudad, soy entrerriano, soy de Paraná. Paraná tiene 400.000 habitantes, pero ya también conforma un pequeño área metropolitana con tres localidades inmediatas, pequeñas: Lugar de San Benito, Colonia Avellaneda, ¿sí? Mm. Más un área, de algún modo, un área metropolitana biprovincial, con el área metropolitana del lado de Santa Fe, del otro lado del río. Tomar definiciones allí respecto del funcionamiento de la ciudad, desde cuestiones del transporte hasta la gestión de residuos, hasta qué sé yo, la distribución de actividades en territorio, está teniendo que gestionar realidades que alguien nos dijimos una vez, trazamos una rayita en los mapas y dijimos: la jurisdicción de este personaje llega hasta acá, de acá para allá, la de otro, y las vivimos acá en área metropolitana de Buenos Aires, con situaciones, no sé, se me cruza ahora Corredor Canin-San Vicente, atraviesa 5 distritos, y de pronto un pozo, un bache en una avenida, resulta que no sabemos si pertenece a un municipio, a otro,
a los organismos de vialidad, a empresas descentralizadas de servicio, a provincias, nación. ¿Quién? Y mientras tanto, el bache o las realidades de la gente en términos del acceso al suelo, de la provisión de agua potable, de cloacas. La gente sigue estando ahí, la necesidad sigue estando ahí, el problema sigue estando allí. ¿Cómo se gestiona entonces, con capacidad operativa en territorio, cómo se gestionan estas realidades metropolitanas, sea a la escala de las ciudades grandes como de estas pequeñas metrópolis intermedias, como las de nuestras ciudades, y cómo desde esa gestión vamos pensando en modelos de descentralización del desarrollo, de una refederalización del desarrollo, un federalismo activo, vivo, que active esas economías regionales, que a la vez son las que, por déficit de ellas, terminan generando las migraciones hacia las grandes capitales o hacia las metrópolis principales, agravando los conflictos, agravando las dificultades dentro de estos territorios centrales. ¿Sí? Entonces, pensarnos en red, operar en red, bueno, hoy son cuestiones que nos atraviesan en todas las grandes ciudades en necesarias, todo el mundo. necesarias, No, es que a la vez imprescindibles. nadie la tiene resuelta. Digo, un alcalde, un intendente, yo fui electo, gobierno mi territorio, el que dibujamos en el mapa. La realidad ambiental, la realidad social, económica, cultural, es la de esa megaciudad que las abarca todas. ¿Quién la gestiona? Le vamos a poner una autoridad metropolitana por encima, el señor intendente va a estar totalmente de acuerdo y contentísimo de tener a alguien por encima que le diga, vos tenés que hacer esto o lo otro. No. ¿Y Entonces, ¿cómo gestionamos? cuál sería hoy la situación desde el punto de vista de la planificación y de las implicancias sociales de cada lugar? ¿Cuáles serían, digamos, esas falencias que se están observando entre las grandes metrópolis que tienen, digamos, que resolver el tema de sus propios habitantes, más la ola inmigratoria que se le suma? Y las ciudades que tienen otra posibilidad de organización, dada la cantidad de habitantes y la problemática más abarcable desde el punto de vista de lo social. Yo creo que todos enfrentamos un menú de grandes desafíos que justamente los desafíos hoy del siglo XXI son globales, nos atraviesan en diferentes escalas, en diferentes magnitudes, y estamos queriendo dar respuestas parciales. Y a todo nivel, digo, me pasa a nivel de gestión territorial, y no le demos vuelta, digo, hablamos de qué sé yo, de la problemática ambiental, el deterioro ambiental, las brechas sociales, la urbanización acelerada, exponencial, la transformación digital modificando las lógicas de trabajo o de distribución de las cuestiones sobre el territorio, o el gran resumen que hace por ahí la gente de ONU Habitat sobre las 4C, se habla, ¿no? De como los grandes focos, digo, el tema de clima, de cambio climático. ¿Sí? Y con detrás de él, toda la cuestión ambiental en todas las áreas, desde el cambio de matriz energética hasta los problemas de deforestación y demás, y los temas de la resiliencia urbana a los eventos climáticos un poco más extremos, y la vulnerabilidad de ciertas áreas urbanas. Clima. COVID que nos puso frente a la cuestión sanitaria, y de pronto la ciudad se vio desnuda en todo caso, en todas sus carencias y sus deficiencias. Andá, lavate las manos, quédate en casa, y no teníamos casa y no teníamos agua para lavarnos las manos, en grandes sectores de la población, ¿sí? A minutos de áreas ricas, de áreas consolidadas y demás, esta ausencia en muchos casos de construcción de urbanidad, ¿sí? Y el acceso al suelo, y a qué suelo urbano, y a qué condiciones urbanas. Clima, COVID y lo sanitario. El tema del capital, la distribución del capital, la distribución de la riqueza en territorio y en lo general, la hiperconcentración que tiene su contracara en nuestro país, 50% prácticamente de clase baja, 30 y pico por ciento, 40% de pobreza, ¿sí? Y que tiene su correlato en territorio y en la imposibilidad de acceder a determinados beneficios de la ciudad, o determinadas estructuras productivas y con esto de inclusión.
de una cierta equidad que le genere el Mm. equilibrio a la ciudad. Y ¿Sí? ahora, Y ante esos clima, problemas, perdóname, sí, sí. perdóname que te lo completo, decíamos, clima, COVID y lo sanitario, tema del capital, y con estos conflictos que en algunas regiones del mundo las vemos en guerras, pero que en otras regiones del mundo, sin tener guerras abiertas, se traducen en conflictos de la seguridad urbana, de la seguridad ciudadana, ¿sí? Con situaciones críticas como las vemos en Argentina, en el caso Rosario, pero tomando países enteros, no queremos terminar de ver que también grandes conurbaciones, grandes conurbanos atraviesan problemáticas similares, y países enteros en nuestra región, en América Latina, con regiones completas, cruzadas, atravesadas por la violencia, por el desplazamiento de población, huyendo ya sea de la pobreza o de los conflictos armados, y todo esto recae en las ciudades, grandes, pequeñas y medianas, en Ujú, la medida. ¿Sí? claro. Y el foco termina, para mi gusto, en gran medida termina estando como problemática en querer responder a estos grandes temas que trascienden las rayitas del mapa de jurisdicciones, los grandes temas del siglo XXI, desafíos del siglo XXI, con modelos mentales del siglo XX y con estructuras del siglo XIX. Ujú. Y no vamos a poder, no vamos a poder, si no abrimos, tenemos redes, modificamos, asumimos una realidad, un mundo que ha cambiado, que cada vez cambia más acelerado. ¿Eh? Las respuestas que vamos a dar son parciales y por tanto insuficientes. Y yo pregunto, digamos, el Estado como articulador, digamos, de la parte edilicia, que tiene que enfrentar también esas situaciones que quedan al descubierto, como vos decís, en las épocas de crisis, ¿tiene contacto con urbanistas y planificadores que ayuden de alguna manera a solucionar esos temas? ¿O todo se maneja de manera poco coordinada, como estás sugiriendo de alguna manera? Yo creo que, a ver, el contacto no solo está, sino que hay grandes profesionales, tanto en el sector público como en los institutos de investigación, en las universidades nacionales, etc. El problema es que veo en todo caso es desde cómo traducimos esa respuesta en todo caso intelectual a territorio, como los grandes debates, las grandes discusiones desde las grandes agencias, digo, desde Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU Habitat, los grandes acuerdos globales, cómo se traducen a territorio, a cada barrio, cada cuadra, barrios. ¿Eh? Eh, y esto es lo que por ahí no está suficientemente en agenda, o está en la agenda solamente de determinados actores, no de otros, y de vuelta, si las respuestas no son integrales, quedamos a mitad de camino. Eh, por un lado veo eso, por el otro lado, como digo, seguimos arrastrando modelos más siglo XX de problemas de menor complejidad en todo caso, que tal vez permitían ser abordados desde una óptica u otra. Tal vez mi mirada es que ni siquiera, pero bueno, concedamos en todo caso eso. ¿Eh? Pero el abordar la complejidad no es posible desde respuestas simplistas, unidimensionales, y esto hace al tema de la mirada, ¿qué te diría? Desde los abordajes de las disciplinas, pero también de lo sectorial. Si sigo pensando que la respuesta la tiene que dar en lo público, el Estado, con estados que atraviesan justamente apagando incendios en términos de poblaciones vulnerables, de inundaciones y demás, con carencia de recursos, con sus grandes problemáticas. O sea, el caso nuestro, sequía, deuda o inflaciones, no, atraviesa todos los colores políticos, no es una cuestión Ujú, partidaria. Pero si seguimos pensando que esos estados con capacidad de acción limitada van a dar la respuesta, cuando es evidente que hemos llegado hasta acá con este modo de trabajo, bueno, es claro que por acá no encontramos no supimos hasta acá construir la respuesta. Si por el contrario, desde otros lugares, sigo pensando que privados son capaces de dar la respuesta, o el mercado libre capaz de dar la respuesta, o quien fuera capaz por sí solo de dar la respuesta, pues bien, solo me basta mirar una realidad donde somos profesionales y empresarios vinculados al real estate, a claro. la producción y a la construcción, a la generación, a la gestión de los escenarios del habitar,
y sin embargo tengo 200 millones de vecinos solamente en América Latina con problemas de déficit habitacional, al cual es ni el Estado, ni el mercado, ni ninguno de los actores, ni los grandes organismos multilaterales, hasta hoy han sabido darle respuesta, siguen Sí, estando allí. Entonces pareciera necesitamos que... cambiar los abordajes y es Ujú. en conjunto. Sí, ahora, ya que hablamos un poco del Estado regulador, hasta hace un par de años, en vista de la despoblación del microcentro, se empezó con un sistema para volver a traer población al microcentro, porque La, la palabra dificilita de la re-residencialización del claro, microcentro, de volver es un poco al uso difícil. residencial. Pero me gustaría saber, porque eso indicaría un tema de planificación, de alguna manera instrumentada para conseguir un resultado favorable a lo social, a lo económico, de esa comunidad. ¿Qué resultados concretos ha tenido, desde tu punto de vista, esa planificación en la ciudad de Buenos Aires? Yo creo que tenemos que entender que por mejores intenciones que le pongamos, todo lo que le pongamos, las transformaciones urbanas más de fondo llevan sus tiempos de maduración. Entonces, los resultados de una planificación difícilmente, salvo en cosas muy puntuales o en puntos muy concretos de territorio, acompañados generalmente con una obra puntual o con grandes inversiones, eh, llevan su tiempo para que se materialicen las Ujú. transformaciones. Entonces, Sí. bienvenido el comprender transformaciones en los modos de vida, volver a humanizar sectores de ciudad y demás. Ahora, mm, también entender que del otro lado lo que tengo, en el caso particular de microcentro, son muy buenas condiciones para esas ciudades de cercanía, porque tiene equipamientos culturales, transporte, espacios verdes, están allí. Entonces, perfecto. Decían alguna nota que me decían, si no me equivoco, hace año y medio atrás, cuando se empezaba a poner como más en boga todo este tema, decía, la verdadera ciudad de los 15 minutos ya existe, está en el microcentro. Tiene Ujú. todo al alcance de la mano, que tiene el transporte público, te pone en 15 a 20 minutos casi en cualquier sitio de la ciudad. El tema es que la propiedad del suelo es muy fragmentada, o sea, hay muchos edificios, que esos edificios están divididos en propiedad horizontal, cada edificio es propiedad de, digo cualquier cosa, 40 propietarios distintos que se tienen que poner todos de acuerdo en reconvertir el uso y reacondicionar las unidades para ese nuevo uso, ¿sí? Y que son usos que tenemos que reconvertirlos haciendo obras en edificios antiguos, entre calles angostas, peatonalizadas, que hasta entrar en un camión que me provea hormigón o ladrillo o sacar un volquete con elementos de demolición es complejo. Entonces, el proceso, bienvenido, pero es lento, lleva su tiempo, no va a ser Es de un lento. momento a otro. También ¿Sí? conseguir los capitales, porque por eso yo hablaba un Y poco, ahí hasta hoy, por supuesto, de que, bueno, que los créditos están o pueden estar, que la promoción puede ujú, estar, o que hasta puede ser beneficioso para el inversor privado por sí mismo, esta reconversión. Ahora, también me pregunto, se habla mucho, venimos hablando demasiado también en los últimos años, pre-COVID y durante y post, de todo el tema del Smart City, ¿no? De las ciudades inteligentes, por un todo lado, y el, no te escuché bien, todo el... de las Smart Cities Ah, y ajá, de la sí, ciudad sí, inteligente, ¿no? sí. Y la pregunta que nos hacíamos ya en aquel momento, muy en línea con los especialistas que trabajan en serio en el tema, es ¿cuál es la inteligencia urbana? ¿Dónde está la inteligencia urbana, no? Eh, Reconvertir el microcentro a una hermosa ciudad de 15 minutos, en todo caso preparada para alojamientos temporarios, los Airbnb, etcétera, etcétera. A ver, es válido, pero un pedacito. ¿Qué pasa con una ciudad tramada, vibrante de urbanidad dispersa en microcentralidades barriales, tejidas a través de una movilidad inteligente, de cercanía, de micromovilidad, de transporte público eficiente? Entonces, la inteligencia de la ciudad va a pasar por, digo, cualquier cosa de nuevo, como ejemplo, un sistema de Sensores, sensorizado sí, de los semáforos sí, para llegar rápido al sí. microcentro
o por una ciudad descentralizada que asume la centralidad en red, asume la digitalidad como una nueva componente del habitar la ciudad, donde no me hace falta, en todo caso, llegar a microcentro más que eventualmente para alguna actividad o hasta de esparcimiento por paseo, salvo a la gente que vive en Sí, sitio, cuando pero incluso se da nuestros la propios paradoja, barrios. ujú, cuando incluso ¿Sí? se da la paradoja que hay ciudades establecidas, desarrolladas, y que, por ejemplo, carecen de transporte público. Si lo pensamos desde el punto de vista federal, Sí. que mencionabas al comienzo, ¿no? Antes de la digitalización y eso, sería prioritario un Hay transporte. un libro de, hay un libro de también de hace poco tiempo, me parece fue inmediato pre-pandemia o por allí, por esos tiempos, de Ben Green del MIT, de Massachusetts, sobre experiencias que estaba desarrollando ellos ya, este, que habla no de la ciudad inteligente, sino de la ciudad suficientemente inteligente. Es cierto. ¿Cuál es la cuota de tecnología que deberíamos sumarle a una mayor inteligencia en la gestión de las ciudades? Pero ¿qué implica entonces esa inteligencia en la gestión? ¿Cómo optimizamos los recursos? Fíjate que se habla mucho de, particularmente a partir de 2020, casual, de la bendita ciudad de los 15 minutos. Sí. ¿Sí? Para Sí, quienes a estamos partir en estos de temas, Francia y todas las experiencias. claro, pero tiene muchas aristas, obviamente. Desde sus feroces críticos hasta sus tremendos debates bonitos y muy ricos. Pero vamos por partes. Primero, no, para quienes estamos en estos temas, la ciudad de la proximidad no es una novedad cuando ya Jane Jacobs hace 60 años nos hablaba de recuperar la calle, la vitalidad urbana, el vecino, la cercanía, etcétera. Punto uno. No es novedad, sí es en todo caso una nueva presentación para viejas cosas que ya sabemos, que estamos en esto, de ciudades policéntricas, de ciudades de la descentralización de la vitalidad urbana, la recuperación del barrio, de esas relaciones más humanas de cercanía, ¿no? La ciudad para Eso el de alguna habitante. manera se va teniendo en cuenta, ¿no? Es decir, Claro, la cosa barrial, la pertenencia de los vecinos con su zona, sí. es decir, Es también uno de los factores positivos, para mi gusto, de algunos cambios de mirada que se aceleraron con la pandemia. Eh, pero por el otro lado, hay quienes le cuestionan, por ejemplo, este planteo, de que es un planteo conservador, es un planteo hasta reaccionario. Digo, en tus 15 vos quedate en tus 15 minutos, lo pobre con lo pobre, lo rico con lo rico, y cada uno por un separado, y poco de no nos segmentación mezclamos. social. Ujú, Exacto. Eh, claro, pero esa es una visión estática. Acá el desafío es cómo dotamos de vitalidad, de riqueza urbana, de dotación de urbanidad ujú, a cada uno de los sectores de la ciudad y cómo tramamos los claro. territorios dentro de los 30, 45 minutos para que esa riqueza urbana esté dispersa en territorio y llegue a todos. Ahora, esto sigue siendo también una mirada estática, que no considera la transformación, una mirada muy propia de ciudades europeas, donde la ciudad es lo que es y ya está, pero nuestra realidad latinoamericana es que la ciudad nos está cambiando todo el tiempo, está creciendo por todos lados, Claro. dinámica, como empresarios desarrolladores, somos generadores de esa transformación urbana, desde lo privado incluso, ¿sí? Claro. Está en nosotros también enriquecer esa vitalidad. Y sigue siendo una mirada muy de ciudad grande. Y vuelvo a hablar como entrerriano, como Ujú, provinciano. Si en mi ciudad en claro, 15 minutos salgo en bicicleta, salí de la ciudad en 15 minutos. claro. Entonces no era solamente qué tiempo y qué distancia física, era qué ponemos adentro de esos 15 minutos. Y ahí aparece la diversidad de los usos, las mixturas, aparece la capacidad del espacio de alojar diferentes usos sociales, comunitarios, en los mismos espacios en diferentes momentos de la semana. Aparece el tema de la sustentabilidad ambiental y de la matriz verde, y la calidad de esos espacios urbanos.
Y de nuevo, estas son cosas que si nos quedamos esperando que solamente las resuelva el Estado, pues bien, el Estado está pagando incendios de un 40% de pobreza, de áreas enteras sin dotación Bueno, de cloaca, de agua, de electricidad, de infraestructura, o tratando de más o menos equilibrar la economía. ujú, Ahora, ¿cuál es el rol de los privados, de las organizaciones intermedias, en un juego articulado para un hacer ciudad que nos cabe a todos, una tarea claro. colectiva? O sea que un poco como corolario, para ir terminando, aunque es un tema que lo podemos seguir tratando, Mm, es decir, que es- no hay que dejar en el Estado toda la responsabilidad de la organización y hay que tener un poco una visión más federal del urbanismo, según tu opinión. a los problemas, a los problemas complejos del siglo XXI, ampliar nuestra mirada, abordarlos en toda su complejidad, no tratar de ser reduccionistas, no esperar que un único actor sea capaz de resolver todo, porque están las pruebas claras de que hasta acá no ha podido, Es imposible. cualquiera de los, sea quien sea, cualquiera de los actores. Y que la gran clave es con nuestras diferencias de enfoque política, disciplinares, de género, la cuestión de la inclusión de las diversidades, la Ujú. cuestión de la ciudad para los niños, la ciudad para los adultos mayores, la ciudad para la mujer, la ciudad para cada una de las, para los migrantes que han sido desplazados a partir de los grandes conflictos, una ciudad que me abrace, que me incluya, que me dé oportunidades de prosperidad económica, de desarrollo cultural, de integración de una cultura rica y diversa. Bueno, todas estas tareas son cuestión de abordaje entre todos, Multidisciplinario, en red, claro, y multidisciplinario, multiescalar, multisectorial, ¿sí? Y de respuesta, reitero, respuestas que aborden en 360 las todo, problemáticas. abarcativa. Bueno, Sí, Marcelo, te agradecemos muchísimo por tu favor. charla y hasta pronto. Muchísimas gracias. Chao. Hasta cuando Hasta gusten. luego. Gracias, Alice. Chao. Un saludo a todos. Gracias.